Bienvenidos al laboratorio de Karen. El día de hoy hablaremos de densidad. Espera, escucho algo. ¿Ustedes escuchan algo? Claro. Claro, esa es muy buena idea. Explicaremos el concepto de densidad con un globo solar. Pero eso lo tenemos que hacer afuera. Es demasiado grande para aquí. Vamos al parque. Ok, ya llegamos. Y se ve bastante vacío, así que va a servir para poder inflar el globo. Vamos a averiguar cuál es la dirección en la que está soplando el viento. Parece ser que es de este a oeste. Tenemos que mantener el lado abierto del globo hacia aquel lado. Ya estamos listos para empezar y les vamos a enseñar a estos chicos cómo es que se infla un globo. En este caso es un globo solar. No es como el que ellos tienen allá, pero vamos a enseñarles cómo es que se infla un globo grande. Y para eso necesito ayuda. Y por eso invité a mi asistente. No ese asistente, mi productor. Necesito a alguien joven y guapo. Listo. Empecemos. ¿Qué les pareció cómo inflamos el globo? Estuvo divertido, ¿verdad? Bueno, quiero platicarles que también estuvo bastante divertido desinflarlo. Explicaremos qué fue lo que pasó. Veo que ustedes también inflaron su globo, pero ustedes usaron la fuerza, nosotros usamos ciencia. Vamos a explicar qué fue lo que pasó con nuestro globo desde el punto de vista de densidad. Técnicamente podemos definir el concepto de densidad como la masa dividida por el volumen, y la cantidad de sustancia que hay en un contenedor de ciertas dimensiones. Por ejemplo, si llenamos este vaso con pedacitos de esponja, es bastante ligero. ¿Qué pasa si llenamos el mismo vaso, quiere decir el mismo volumen, con piezas de Lego? Este es más pesado, tiene más masa. Usamos la fórmula para calcular la densidad de estos dos vasos. La masa del que tiene esponja son 50 gramos. El volumen de estos vasos es de 125 centímetros cúbicos. Si hacemos esta división, nos queda que la densidad es 0.4 gramos por centímetros cúbicos. En el caso del vaso que tiene los Legos, la masa es de 250 gramos. Nos queda entonces que la densidad es de 2 gramos por centímetro cúbico. Este es más denso que este. Vamos nada más a aclarar un poquito lo del volumen en caso de que se les haya olvidado. En el caso de esta pieza, podemos decir que tiene una longitud de 9 centímetros. Esta es una pieza en una dimensión. ¿Qué tal cuando tenemos piezas en dos dimensiones? Por ejemplo esta. El lado es igual, 9 centímetros, pero ahora es en dos dimensiones. Y eso le llamamos área. ¿Se fijan? En área ahora tenemos el lado por el lado. El área de un cuadrado ahora está expresada en centímetros cuadrados. ¿Qué pasa ahora cuando hablamos de volumen? Volumen hablamos de una geometría en tres dimensiones. Por ejemplo esta. Aquí serían 9 centímetros en cada uno de los lados. El volumen de este cubo lo calculamos lado por lado por lado. Estamos hablando de 729 centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos una línea, aquí tenemos un cuadro y aquí tenemos un cubo. Estamos hablando de longitud, área y volumen. Para calcular el volumen, al igual que el área, depende de la geometría que tengas,
son las fórmulas que utilizas. El volumen de un cilindro, por ejemplo, es, que sería pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Este fue el que utilizamos para calcular el volumen de nuestro globo. Volvamos entonces al ejemplo del globo. En el caso del globo, lo inflamos afuera y está haciendo bastante calor ahorita. ¿Se acuerdan lo que vimos en el video de estados de la materia? ¿Qué fue lo que pasaba con el gas que pusimos dentro del globo cuando lo sumergimos en el tanque de nitrógeno líquido, que estaba a menos 190 grados centígrados? ¿Qué fue lo que pasó? Dijimos que el estado gaseoso, las moléculas están en constante movimiento, chocando todo el tiempo. Cuando las enfriamos, se empezaron a juntar y ocuparon muy poquito espacio. El volumen del globo cambió. ¿Qué pasa cuando en lugar de enfriarlo, lo calentamos? Cuando recién lo inflamos, el globo estaba nada más flotando. Chequen cómo flotaba nada más a la altura del piso. ¿Por qué? Porque la densidad de este globo era bien similar a la densidad del aire. Digamos que entraron 10 átomos dentro del globo. ¿Qué pasa ahora cuando el globo se empieza a calentar? Le estamos poniendo ¿qué? Energía. ¿Y qué pasa cuando le ponemos energía? Cuando le quitamos, ya sabemos, cuando le quitamos todos los átomos se ponen juntititos y ocupan menos espacio. Pero cuando le ponemos energía, empiezan los choques todavía más violentos y se expande, ¿verdad? Entonces cambia la geometría del globo. El globo crece en tamaño. ¿Y qué pasa cuando el globo crece en tamaño? Empieza a ocupar más espacio. Cuando empieza a ocupar más espacio, incrementa el volumen, la masa es la misma, baja la densidad. Veámoslo. Todavía tenemos los 10 átomos dentro del globo, pero ahora la densidad es menor y el globo empieza a elevarse. Fue cuando lo vimos que se elevó muy bonito por todo el cielo. Si calculamos la densidad de este globo, podemos hacerla de una manera más o menos sencilla. Dijimos que densidad es igual a masa dividida por el volumen. En este caso no sabemos cuál es la masa que hay, pero sabemos cuál es la densidad del aire y sabemos cuál es el volumen del globo. El globo medía 20 metros extendido. Podemos calcular el volumen, podemos calcular la masa que hay, la sustancia que hay dentro del globo. No abrimos otra vez el globo para que le entrara más aire, solamente se expandió por la energía que le dio el calor. La masa la vamos a calcular con la densidad del aire y el volumen del globo antes de que se expandiera. La densidad del globo expandido la vamos a calcular con la misma masa y las dimensiones del globo ya expandido. Esto nos da una densidad de 0.5 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es mayor? La del aire, ¿verdad? Entonces el aire caliente tiene una densidad más chica. Quiere decir, si por ejemplo agarramos un pedacito de volumen y aquí tenemos 4 átomos, ahora en este pedacito de volumen, que es el mismo, nada más vamos a tener un átomo. Tenemos menos material dentro de ese volumen. Entonces la densidad es más baja. Cuando la densidad es más baja, ¿qué es lo que pasa? Sube. Por eso la gente dice el aire caliente sube. El término correcto es el aire que tiene menos densidad sube. Este globo es más ligero que el aire y sube. Lo mismo pasa con el helio. El helio tiene menos densidad que el aire y por eso también sube. Aparte de nuestro experimento con el globo, ¿para qué puedes usar el concepto de densidad? ¿Tendrá otras aplicaciones? Claro, tiene muchísimas. Por ejemplo, los barcos, los submarinos, las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas de los materiales. Veamos el ejemplo del barco. Ok, tenemos nuestro barco. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Este barco está hecho de acero. ¿Cómo es que flota? Si nosotros ponemos todo el peso de este barco concentrado en una geometría súper pequeña, ¿qué es lo que pasa? Se hunde, ¿sí? ¿Qué pasa si utilizamos el mismo material, la misma masa, pero cambiamos la geometría? Ahora la ponemos de este tamaño y está hueca por adentro. ¿Qué pasa cuando la ponemos en el agua? Claro, flota cuando la ponemos en el agua. ¿Por qué? Porque la densidad es bastante menor que de la otra pelotita.
y es menor que el agua. Entonces, cuando la densidad es menor que el agua, los objetos van a flotar. Esos barcos grandototes que ves tienen que distribuir el peso en un área muy grande y tener espacios vacíos adentro para que la densidad sea menor que la densidad del agua y el barco pueda flotar. ¿Qué pasa en el caso de los submarinos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que un submarino puede bajar y explorar el fondo del océano y luego cómo le hace para subir? Bueno, en el caso de los submarinos, lo que pasa es que tienen unos tanques. Para poder bajar, llenan esos tanques con agua. Es como si tú aquí empiezas a llenar este barquito de agua. ¿Qué le va a pasar al barquito si lo llenas totalmente de agua? Se va a hundir. Lo mismo pasa con los submarinos. Llenan esos tanques de agua y empiezan a hundirse. Cuando llegan al nivel que quieren estar, empiezan a sacar un poquito del agua o si quieren bajar más, mantienen el agua dentro del tanque. Cuando ya tienen que subir, lo que hacen llevan unos tanques con gases comprimidos, avientan ese gas dentro de los tanques que tienen el agua para expulsar el agua. Cuando expulsan el agua, esos tanques se quedan llenos de aire. Obviamente el aire flota en el agua. Entonces, cuando esos tanques están llenos de aire, empieza a subir, a subir, a subir hasta que sale a la superficie. ¿En qué otras aplicaciones puedes usar el concepto de densidad? O más aún, ¿qué puedes inventar tú con el concepto de densidad? Platícame qué se te ocurre. Nos vemos el siguiente viernes.